Primeramente, hasta hoy tienen tiempo para realizar la actividad virtual 2, ¿verdad? Para aquellos que todavía no la han terminado, para que lo tengan pendiente, que hoy tienen hasta hoy como límite para realizar la actividad 2. Luego, tenemos, chicos, ya las dos últimas actividades virtuales programadas en el aula virtual. Por un lado, ya está habilitada la actividad 3, la actividad virtual 3, que es sobre el tema de geometrías moleculares, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. En realidad es una actividad muy rápida, vamos a usar un simulador, que es el mismo simulador que voy a usar yo para la clase de hoy. Entonces, en la misma clase de hoy les voy a enseñar cómo utilizar el simulador, que es muy sencillo. Es una actividad muy rápida, muy corta, donde tienen que hacer algunas moléculas con el simulador y enviarme un documento de Word con la información que se les solicita. Entonces, la actividad virtual 3 ya está disponible. Tenemos de hoy 8 al próximo lunes. Entonces, también tienen toda la semana para hacer la actividad virtual 3. Luego, el viernes les envía al correo la información correspondiente al trabajo final del curso. Y nosotros tenemos pendiente un pequeño trabajo de investigación. Si pudieron revisar el correo, perfecto. Si no han podido revisarlo, vayan y lo revisan, porque tenemos un lapso de tiempo un poco corto para realizar el trabajo. Tenemos más o menos 15, un poquito más de 15 días, como 18 días. La entrega me parece que es de este viernes que viene en 8 días. Realmente el trabajo de investigación es algo también muy corto, son 3 páginas de trabajo de investigación, tienen que hacer un pequeño video y lo van a trabajar en tríos. Entonces, básicamente, pues es un trabajo que bien entre 3 personas sale sin mucho problema para la fecha de entrega. Pero sí revísenlo y ténganlo presente para que no lo dejen muy al final. De momento para esta semana, con respecto al trabajo final, yo les solicité que me entreguen un pequeño avance el miércoles 10. En ese avance, ¿qué ocupo que me entreguen? Nada más. ¿Cuáles son los integrantes del grupo? ¿Verdad? Lo vamos a trabajar en tríos. Entonces, ¿cuáles son los integrantes del trío? ¿Cuál es el tema que van a trabajar? Y también un objetivo general de qué es lo que ustedes quieren investigar. El tema es de elección libre. Busquen algún tema que les guste del curso de química. Ojalá relacionado con el curso de química 1 como tal, para que no se compliquen demasiado la vida buscando tal vez algo que no puedan desarrollar en 3 páginas de trabajo de investigación. Entonces busquen algo de lo que hemos hablado en el curso de química, algo que les haya llamado la atención y algo de lo que ustedes quieren investigar un poco más. Y eso sería entonces para el miércoles 10. Nombre de los integrantes del grupo, tema que quieren escoger y los objetivos del trabajo. Yo eso lo voy a revisar, les voy a indicar si está aprobado el tema, es decir, si pueden hacer la investigación con respecto a ese tema o si hay que hacerle algún cambio y cualquier detalle adicional que haya con los objetivos. En el caso de que haya alguna persona que no tenga grupo de trabajo, por favor me lo indica para entonces ver cómo coordinamos. Pero entre todos los que somos como 36, 37 almas, deberían salir por lo menos unos 12 grupos, algo así. Entonces por ahí anda el asunto. Pero si alguien no tiene grupo, entonces por favor se comunica conmigo, ya puede ser por el WhatsApp o por el correo. Y tercer recordatorio, para el jueves tenemos la tercera prueba corta, el jueves 11, solamente evaluamos termodinámica. Ok, chicos, ¿hay alguna duda que tengan con esos 3 puntos? No. Todo en orden. Ok. Hoy vamos a empezar entonces. Igual, cualquier duda que tengan con respecto al trabajo de investigación, sobre todo, en estos días ahí me escriben al correo. Vamos a empezar hoy la clase entonces retomando un poco donde quedamos en la clase anterior que fue, terminamos de ver estructuras de Lewis, ¿verdad? Y hablamos de estructuras que son
que no cumplen la regla del octeto cuando hablamos de Lewis. Hablábamos de octetos deficientes de electrones, octetos incompletos y octetos expandidos también. Entonces quiero que empecemos trabajando algunas estructuras de Lewis en estos casos para ir expandiendo los conocimientos que ya adquirimos en la clase anterior. Entonces vamos a ver un caso como el tricloruro de boro. Vamos a ver qué pasa con una sustancia como esa. Cuando ustedes vean estos elementos boro y berilio, recuerden que boro y berilio tienen tendencia a tener octetos incompletos. Entonces no vamos a ver 8 electrones en la capa de valencia del boro. Por lo demás, resolvemos igual que en los casos anteriores. Por ejemplo, para estas especies, recordemos que lo primero es contar cuántos electrones totales tiene cada especie. Para aportar, entonces, teníamos boro, se encuentra en el grupo 3 de la tabla periódica, entonces aporta 3 electrones. Por otro lado, el cloro, que se encuentra en el grupo 7, aporta 7 electrones, tenemos 3 átomos de cloro, multiplicamos por 3. Entonces, aquí tendríamos 3 electrones, y 3 por 7 son 21. Entonces, 21 electrones, en total tendríamos 24 electrones para repartir. Dibujamos nuestro esqueleto. El elemento más electropositivo siempre va a ir en el centro, colocamos boro en el centro y alrededor colocamos cloro. Entonces, la manera más simétrica de poner los cloros, como son un número impar, es, bueno, 2 en lados opuestos y el otro lo podemos colocar, por ejemplo, debajo o puede ser arriba, no hay problema. Comenzamos a dibujar enlaces sencillos. Tenemos 2, 4 y 6 electrones repartidos. Entonces, después de los enlaces, nos quedan todavía 18 electrones por repartir. Entonces vamos a repartirlos como pares libres, comenzando con los átomos terminales siempre. Entonces, cloro aquí ocupa 2, 4, 6 y con el enlace ya tiene 8. Ese cloro está listo. Por aquí 2, 4, 6 y con los 2 del enlace ya está listo. Y por acá también 2, 4 y 6 y con los 2 del enlace ya está listo. Entonces, vamos a ver cuántos electrones libres repartimos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya con esto nos quedamos sin electrones. En un caso como este, hubiéramos pensado que la estructura estaba incompleta o que teníamos que formar algún doble enlace con cloro y boro para poder completar el octeto del boro también. Pero recordemos que en este caso ya la estructura en este punto está correcta. Boro no tiene nada que hacer. Pares libres, exacto, ya no hay nada que hacerle. Boro no necesita más pares libres y tampoco necesita formar enlaces dobles, que es lo que hubiéramos hecho en un caso como este. Entonces no es necesario para esa estructura ya en ese punto. Entonces ya con eso estamos correctos. Recuerden, boro y berilio son los elementos que tienden a formar este tipo de casos. ¿Dudas ahí con ese, chicos? Yo tenía una duda con respecto al boro y el berilio. Entonces, Sí. digamos, son las únicas excepciones, pero sí pueden ser 8 electrones de casualidad. O sea, si alguna requiriese. No, berilio y boro nunca van a tener 8 electrones. Nunca. Más. Pueden tener más o menos. Berilio solamente va a alcanzar 6, como tenemos ahí en ese caso. 6. Y boro solamente va a alcanzar 6, como tenemos en ese caso. Berilio solamente alcanza 4. Entonces, con 4 ya berilio queda listo. Entonces, esas son las cantidades que uno ve normalmente. Boro con 6, berilio con 4. Pero no los vamos a ver con 8 en ningún caso. Gracias. ¿Por qué berilio y boro forman incompletos? Bueno, si ponen atención, van a ver que los únicos metales que estamos utilizando con estructuras de Lewis son boro y berilio. Todas las estructuras de Lewis son para compuestos covalentes. Entonces, estamos representando estructuras de Lewis con elementos no metálicos, nada más. Los únicos metales que vamos a ver por ahí son boro y berilio. Entonces, precisamente por el hecho de ser metales es que no completan sus octetos. Pero bueno, ya hay una discusión un poco más adelante que vamos a discutir en Química 2 y en otros cursos de la carrera. Pero de momento nos quedamos con eso. Veamos ahora un caso, vamos a ver el caso contrario. Vamos a pensar en una especie como
esta, como el ácido sulfúrico. Entonces, primero, electrones de valencia totales. Por un lado tenemos azufre, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Azufre se encuentra en el grupo 6, solamente aporta 6 electrones. Hidrógeno se encuentra en el grupo 1, aporta un electrón multiplicado por 2. Y oxígeno aporta 6 electrones y eso multiplicado por 4. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 2. Y aquí tenemos 6 por 4, son 24. Entonces, 24 electrones, 26 y 28, 30 y 32 electrones en total sería lo que tenemos que distribuir. Ahora, entre todas esas especies, ¿cuál dirían ustedes que es el átomo central? ¿Qué proponen? El azufre. Azufre, muy bien. Aparte del hidrógeno, que posiblemente el hidrógeno sea la especie con menor electronegatividad del conjunto, hidrógeno no puede ser átomo central porque siempre es terminal, entonces nos queda azufre como la especie menos electronegativa. Ponemos azufre en el centro y tenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces, 4 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, los hidrógenos siempre son lo último que voy a poner en un caso como este. Prefiero distribuir primero los oxígenos antes que los hidrógenos. Entonces voy a distribuir los oxígenos todos alrededor del azufre. Recuerden que tenemos ahí esas 4 posiciones. Todo muy bien por ahí. Ahora, ¿dónde ponemos los hidrógenos? Bueno, los hidrógenos que nos quedan ahí, pues posiblemente no estén unidos al átomo de azufre. Recuerden que siempre tratamos de mantener el átomo central con 4 posiciones alrededor, como lo hacemos en los símbolos de Lewis. Entonces, lo más correcto, lo más posible para pensar es que los átomos de hidrógeno estén unidos a átomos de oxígeno. Para mantener un poco la simetría, voy a poner un átomo de hidrógeno por acá y un átomo de hidrógeno por este lado. Ok, y ahora sí, con eso voy a empezar a distribuir enlaces sencillos. Tenemos por acá 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces, 32 menos 12, nos quedan 20 electrones para repartir. Vamos completando octetos. Empezamos con los átomos terminales de oxígeno. Aquí 2, 4, 6. Con eso completamos. Por acá tendríamos 8, 10, 12. Por acá completamos. 14, 16 por acá, 18 y 20 por acá. Entonces, por ahí tenemos ya todo repartido. 20 electrones menos 20 electrones es igual a 0. Ok. Entonces, esa estructura de Lewis que tenemos ahí dibujada está técnicamente correcta. Ahora, el detalle es este. Si a nosotros nos piden que calculemos cuál es la estructura de Lewis más estable o con las menores cargas nucleares, con las menores cargas formales, vamos a encontrar que esta estructura tiene otra posibilidad. Esta estructura también podríamos representarla de esta manera. Recuerden que las estructuras pueden tener formas resonantes donde los pares libres se convierten en enlaces dobles. Entonces, una estructura como la del ácido sulfúrico, si bien esta estructura es correcta, también la podemos representar usando dobles enlaces entre azufre y los átomos de oxígeno que no tienen átomos de hidrógeno. Por aquí tenemos hidrógeno, por acá tenemos hidrógeno. Entonces, ¿en qué nos cambia eso? En que la carga formal va a bajar para estos átomos de oxígeno. Ustedes lo pueden calcular si quieren. Pero al convertir estos pares libres en pares enlazantes, estos átomos de oxígeno alcanzan ahora cargas nucleares efectivas de 0. Mientras que aquí la carga nuclear, perdón, la carga formal es de -1. Y aquí la carga formal es de 0. Entonces,
Convertir esos pares libres en enlaces dobles me ayuda a obtener cargas formales más bajas. Por lo tanto, estas estructuras van a ser más estables. ¿Dudas, chicos? Tenía una Profe, duda. Brandon, que levantó la mano. profe, Sí. los oxígenos que están a la par de los hidrógenos no deberían de tener los pares libres. Sí, toda la razón. Eso iba a decir. A mí me faltaron esos pares libres. Toda la razón. Oscar. Entonces, quería ver si se me acordaba una cosa. Digamos, entre mayor sea la carga nuclear efectiva, entonces es más electrostática, electronegativa el elemento, ¿o me equivoco? ¿Otra vez? ¿Entre más qué? Entre mayor sea la carga nuclear efectiva, más electronegativo es el elemento, ¿o cómo era? Sí, carga nuclear efectiva, sí. Entre más carga nuclear efectiva, más electronegativo es el elemento, por lo general. Ujú. Ok, gracias. Esto es carga formal, ¿verdad? Carga formal es diferente a carga nuclear efectiva. Pero Sí, sí, sí. pero sí, en términos de carga nuclear, sí, los átomos más electronegativos tienen mayor carga formal. Entonces, observen que en este caso azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones en su capa de valencia. El azufre puede soportar los 12 electrones en su capa de valencia porque tiene la capacidad de expandir su octeto. Entonces, no es raro que veamos un átomo de azufre con este tipo de configuraciones. Todo concuerda en estos casos. Entonces, si les piden estructuras de Lewis, de un compuesto ya más complejo, por ejemplo, estos que tienen ya 3 elementos. Si ustedes dibujan la estructura, les va a dar esta según las reglas que seguimos. Consideren también qué va a pasar si observan sobre todo muchas cargas formales muy altas en este tipo de especies. Consideren la formación de dobles enlaces con los átomos centrales como un medio para poder alcanzar una mayor estabilidad en la estructura. Tal vez así entonces consigan cargas formales menores para las especies. Profe, Sí. no sé, digamos, si podría ser caso, pero siempre que hayan oxígenos, por decirlo así, eh, ellos quedan como más estables en enlaces dobles. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Pues no siempre, pero en muchos casos sí quedan más estables como dobles enlaces, porque ocurre precisamente esto que vemos en este caso. Si el oxígeno se queda con un enlace y 3 pares libres, su carga formal es de -1. Pero si él tiene la capacidad de formar un doble enlace, entonces su carga formal baja a 0. Entonces, formar el doble enlace lo hace más estable. Entonces, sí, generalmente cuando el oxígeno está unido a un átomo central que puede expandir el octeto, el oxígeno va a formar dobles enlaces para estabilizarse. Ah, ok. Ok, más preguntas, chicos. Ok. Vamos a seguir con estos casos. Quiero que hagamos 2 casos especiales que involucran al fósforo. Vamos primero con este compuesto que se llama tricloruro de fósforo. Tricloruro de fósforo. Tenemos un fósforo que aporta 5 electrones, tenemos cloro que aporta 7 electrones cada cloro, multiplicamos por 3. Aquí serían 5 más 21, son 26 electrones. Si dibujamos el esqueleto, tendríamos fósforo en el centro, 3 cloros alrededor. Dibujamos enlaces sencillos, ahí gastamos 6 electrones en esos enlaces sencillos. Nos quedan 20 electrones. Y eso lo distribuimos como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Con eso completamos todos los cloros, nos queda todavía el fósforo, entonces ahí tenemos un par de electrones adicionales, 20 electrones. Con eso entonces la estructura está completa.
está correcto entonces esa estructura. Si no, Digo que sí. muy bien. ¿Sí? Los que dicen que sí están en lo correcto. Esa estructura está bien. Entonces, tricloruro de fósforo, una estructura sencilla como las que hemos trabajado. Quiero que observen lo que pasa ahora si trabajamos con el pentacloruro de fósforo. Vamos a cambiar aquí el número de átomos de cloro por 5 en vez de 3. Y vamos a ver cómo eso nos afecta el cálculo que estamos realizando. Si cambiamos la cantidad de átomos de cloro por 5, entonces ahora aquí tenemos 5 por 7 son 35. Entonces 35 electrones más 5 son 40 electrones en total. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora para poder acomodar todos esos átomos de cloro alrededor del fósforo? Porque aquí tenemos 5 átomos de cloro. Entonces, ¿qué consideran ustedes que podríamos hacer? ¿Podríamos poner los 5 alrededor del fósforo? Ponemos 4 y luego conectamos un átomo de cloro al puro final de la estructura. ¿Qué se les ocurre? Y yo pondría los 4 alrededor y uno separado. Uno al O final. sea, uno unido al otro. Ok. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra opción? Opino lo mismo. Y si veo que no me funciona, entonces ahí voy quitando y así. Ok, el detalle que hay que recordar aquí, chicos, es este. Recuerden el símbolo de Lewis del cloro. Vean que cloro tiene 7 electrones en su capa de valencia. Entonces, él solamente puede formar un enlace para completar ese octeto. De hecho, los halógenos, al igual que el hidrógeno, generalmente son átomos terminales. Entonces, realmente poner 4 alrededor del fósforo y uno pegado a otro átomo de cloro, pues posiblemente no nos lleve a una configuración electrónica estable. Perdón, a una estructura de Lewis estable. Entonces, resulta que de ser necesario, nosotros podemos acomodar más de 5 átomos alrededor de un átomo central. Estamos acostumbrados solamente a 4 átomos, pero realmente nosotros podemos poner los 5 átomos de cloro alrededor del fósforo. Realmente esto nos ayuda a ser más compactos, primero, ¿verdad? Y a ser más simétricos, que son las dos bases principales de un esqueleto. Si hubiéramos puesto un cloro por acá con otro cloro, pues ya eso es hacer una cadena de átomos de cloro y eso no es tan estable. Entonces, es preferible en un caso como este colocar todos los átomos de cloro sobre el átomo de fósforo. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Eso sí, porque el átomo de fósforo tiene la capacidad de expandir el octeto. Entonces, con átomos centrales que pueden expandir el octeto, es común ver que podemos colocar alrededor 4 átomos, 5 átomos o inclusive vamos a ver algunas estructuras con 6 átomos alrededor del átomo central. Entonces, más allá de esto, los pasos son los mismos. Dibujamos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sencillos. Entonces, 40 menos, ahí repartimos 10 electrones. Entonces nos quedan 30 electrones. Y ahora llenamos los octetos de los átomos terminales. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. ¿Okay? Completamos todos los cloros. Entonces 30 menos 30 es igual a 0. ¿Está bien la estructura? Sí, está bien porque el fósforo tiene la capacidad de expandir su octeto, entonces puede perfectamente tener 10 electrones en su capa de valencia. Entonces, átomos que vemos generalmente con este tipo de configuraciones.
Por ahí fósforo tiene esa capacidad, azufre tiene esa capacidad. Con menor frecuencia vemos arsénico y vemos selenio, pero también es común verlos. Inclusive por a veces también tenemos por ahí el antimonio, que suele tener más de 4 especies alrededor. Pueden tener hasta 5 o 6 especies. Ok, ¿dudas por ahí, chicos? Profe, perdón, ¿por qué fue que se había restado por 10 electrones? Estos primeros 10 electrones fueron la formación de los 5 enlaces. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 electrones por formar 5 enlaces. Ah, ok. Ok. Más preguntas, Y chicos. entonces, perdón, ¿y el fósforo y qué otros elementos tienen la capacidad para expandir su objeto? Fósforo y azufre son los más comunes. Pero también vemos por ahí los que están debajo de esos, arsénico y selenio. Y también vemos con frecuencia el antimonio. El telurio ya no tanto, pero es posible también ver telurio. Pero básicamente vean que son los que están debajo en los grupos del fósforo y el azufre. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Más preguntas, chicos? Ok. Vamos con otra de este tipo. Vamos con esta especie, SF6, hexafluoruro de azufre. Esa es una especie, es un gas, una especie química que se utilizaba como un arma química durante la Segunda Guerra Mundial. Un gas irritante. Por ahí tenemos azufre, que tiene 6 electrones de valencia. Tenemos flúor, que tiene 5 electrones de valencia, y tenemos 6 átomos de flúor. Entonces, 5 por 6 son 30. Por aquí tenemos 6 electrones, ¿verdad? Y 30 más 6 son 36. Para repartir. En mi esqueleto, los halógenos, como les recordaba, son generalmente átomos terminales, entonces tenemos que trabajar con azufre en el centro. Y esos 6 átomos de flúor, como el azufre tiene la capacidad de expandir el octeto, entonces podemos poner los 6 átomos alrededor del azufre. Algunos los dibujan así, ¿verdad? Uno abajo, uno aquí y 2 aquí a los lados. O si ustedes quisieran dibujarlo así de esta forma, flúor, 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 pues también es válido. Pero la más común es esta que tenemos acá de primero. Entonces, dibujamos enlaces sencillos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 36 menos 12 me deja con 24. Y luego comienzo a distribuir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Tienen que ser 4, tienen que ser 18, 4 en cada turno, ¿no, profe? 20, 22, 24. Aquí estoy viendo si algo raro, porque... no, es que el flúor son 7. Estoy... Un error en el cálculo de los electrones de valencia. Flúor son 7 electrones. Y si son 7 electrones, si son 7 electrones, 7 por 6 son 42. Entonces ahora sí ya es diferente. 42 por acá. 42 más 6 serían 48.
decir, 42, 48 por acá, y así después, 48 menos los 12 que hicimos primero. Ahora sí, esto nos va a dejar 36. Ahora sí, ya tiene más sentido. Por aquí llevamos 24. Entonces seguimos aquí, 26, 28, 30, 32, 34 y 36. Ahora sí, ya tiene más sentido. Entonces, completamos los octetos del flúor. El azufre también tiene su octeto expandido con 2 electrones. Y la estructura nos quedaría correcta. ¿Dudas ahí con ese caso, chicos? ¿Todo bien? No hay como algún máximo. ¿Cómo digo esto? Un Sé que máximo que se puede puede. expandir el octeto. Ajá. Pues, en términos de lo que es normal, ¿verdad? Dentro de o sea, lo que vemos frecuentemente, pues 12 es como el número mayor que vamos a ver con frecuencia. Especies muy específicas, como el xenón, que ahora de hecho vamos a trabajar un poco con xenón. Xenón a veces tiene 14 o 16 electrones. Y algunos compuestos que ya no vemos en el curso de química inorgánica, pues pueden tener también hasta 18 electrones en la capa de valencia. Pero ya son casos muy específicos. 18 es como lo más que se ve. Pero más allá de eso, no tenemos como muchos casos. Es lo más que llegamos, 18 electrones en la capa de valencia. Pero lo normal, lo máximo normal son unos 2 electrones, como en el caso de este átomo de azufre. ¿Más Gracias. preguntas, chicos? Ok. Si estamos bien entonces por este lado, vamos a retomar la clase. Vamos a ver. Ok. Y vamos a empezar ahora con el siguiente tema, que sería las geometrías moleculares. Entonces, hasta este punto habíamos conversado sobre la manera en que podemos representar a las moléculas mediante estructuras de Lewis. Ahora, resulta que las estructuras de Lewis tienen, bueno, es una teoría muy útil para poder trabajar con moléculas y para poder dibujar moléculas, representar moléculas. Vean que nosotros con unos simples cálculos de electrones podemos dibujar casi que cualquier molécula que se nos ocurra con una estructura de Lewis. La estructura de Lewis tiene una deficiencia, un problema, y es que las estructuras de Lewis solamente representan a las moléculas en 2 dimensiones, ¿verdad? Nosotros estamos dibujando la molécula en papel o en una pizarra y lo estamos dibujando como si la molécula solo se mantuviera en el espacio del papel, ¿verdad? Solo estamos colocando grupos y moléculas y átomos arriba y abajo y a la izquierda y a la derecha de los átomos centrales. Pero realmente los átomos centrales están en un espacio tridimensional como nosotros. Entonces ellos no se representan correctamente en términos de forma en un papel, sino que tenemos que considerar que ellos utilizan todo el espacio tridimensional. Entonces, la teoría de Lewis es muy útil para dibujar rápidamente moléculas, pero no nos brinda información sobre la geometría o la forma que tiene una molécula en el espacio. Para eso tenemos que introducir otra teoría. La llamamos la teoría del modelo de la repulsión de electrones de la capa de valencia, o también
modelo RPECV. Resulta que este modelo, precisamente su nombre lo dice, se basa en considerar las repulsiones que generan los electrones en una estructura de Lewis. Y nos dice que la forma que toma una molécula lo que busca es reducir las repulsiones entre grupos de electrones que están alrededor del átomo central. Y por grupos de electrones vamos a entender pares libres y pares enlazantes. Recordemos que todos esos pares libres, todos los enlaces y todos los puntos que nosotros dibujamos son electrones. Y como electrones se van a estar repeliendo entre sí. Entonces, la forma más cómoda en la que se puede ubicar una molécula es si ella mantiene estos grupos de electrones los más alejados posibles unos de otros. De ahí viene entonces el nombre, repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Y tenemos que considerar tanto pares enlazantes como pares no enlazantes. Si bien es cierto que el par enlazante, por estar condensado en una zona sola de la molécula, pues genera menos repulsión que los pares libres, igual los dos tipos de pares van a estar generando repulsión entre sí y con los grupos que están alrededor de los átomos centrales. Entonces, la idea es buscar una forma geométrica que mantenga lo más alejados posibles a los grupos de electrones en el átomo central. Entonces, aquí consideramos que existen dos tipos de geometrías. Hablamos primero de una geometría que llamamos geometría de dominio o de grupo de electrones. Y también tenemos la geometría molecular. Podemos verlo de esta manera. La geometría de electrones va a ser la categoría general en la que vamos a clasificar la forma de una molécula. Y las geometrías moleculares son subcategorías que vamos a utilizar dependiendo de ciertas características que tienen las moléculas. Entonces, vamos a analizar primeramente las 5 geometrías básicas de dominio de electrones que existen. Bueno, la diferencia básica aquí, esto también lo vamos a ver más adelante, es que la geometría de dominios no considera que haya diferencia entre par libre y par enlazante. Pero la geometría molecular sí hace diferencia entre par libre y par enlazante. Entonces, según esto, puede cambiar el nombre de la geometría. Pero bueno, vamos a empezar con los 5 tipos básicos de geometrías de dominio de electrones. Estamos hablando solamente de la primera categoría, que es la más general. Ahí vamos a tener la geometría más sencilla, que es la geometría lineal. La geometría lineal, aquí tiene un átomo central, que lo vamos a estar representando en rosado, en este caso los átomos centrales, y tenemos 2 grupos de electrones a su alrededor. Recuerden que estos grupos de electrones que están representados en blanco pueden ser enlaces o pueden ser pares libres, cualquiera de las dos opciones. Entonces, geometría lineal, la más sencilla que vamos a encontrar. Luego tenemos la geometría trigonal plana. Átomo central, 3 grupos de electrones alrededor. Tenemos también la geometría tetraédrica. Aquí tenemos un átomo central y 4 grupos de electrones. Observen que realmente esta geometría lineal y esta geometría trigonal plana, inclusive el nombre de la trigonal plana lo dice, son 2 geometrías relativamente planas. Todavía esto lo podemos representar en papel, porque todos los grupos de electrones están en un mismo plano. Pero vean que ya la geometría tetraédrica, ya ahora sí estamos aprovechando el espacio tridimensional. Vean que lo que representábamos antes como una cruz, ahora lo estamos representando como una pirámide. Tenemos una especie hacia arriba y tenemos 3 hacia abajo, como si se tratara de la base de una pirámide. Siguiente caso, si tenemos 5 grupos de electrones alrededor del átomo central, tenemos una geometría bipiramidal trigonal. Bipiramidal porque esto parecen ser 2 pirámides unidas por una base. Una pirámide hacia arriba y una pirámide hacia abajo. Y por último tenemos la geometría octaédrica. Yo sé que octa suena a 8, pero octaédrico en realidad se refiere a que tiene 6 grupos de electrones a su alrededor, no 8. Se llama octaédrico porque la figura geométrica va a tener 8 lados, pero la cantidad de grupos que tiene alrededor el átomo central son solamente 6 grupos de electrones. Entonces, pasamos de 2 grupos de electrones a 6 grupos de electrones. Dependiendo de cuántos grupos de electrones tengamos, así va a variar entonces el nombre de la geometría. Entonces, ahora vamos a pasarnos
me voy a pasar al simulador que les mencioné al principio de la clase. Este simulador es una herramienta bastante interesante para usar en la clase porque nos permite jugar y construir las moléculas y travesearlas y hacer lo que nosotros queramos con las moléculas. Y este es el simulador que ustedes van a utilizar para realizar la tarea o la actividad de Virtual 3. Si pueden ver todos el simulador, si se proyecta bien. Y lo que tengo es Sí, molécula, es una molécula. Okay. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los escenarios que planteamos en términos de dominio de electrones. Primeramente, para que vean un poco la herramienta, aquí ustedes van a tener una molécula, que es la que están construyendo. Acá en la esquina superior derecha ustedes pueden agregar grupos de electrones. Entonces, si yo le doy clic aquí a esta figura de enlace, entonces me pone un grupo más de electrones. Le agrego otro y así vamos. Entonces, así podemos ir trabajando las diferentes estructuras. Si le doy la X, entonces él va quitando grupos. Puedo añadir grupos sencillos, con enlaces sencillos, puedo añadir enlaces dobles o puedo añadir enlaces triples. Entonces también podemos jugar ahí un poco con el tipo de enlaces que agregamos a las moléculas. Más allá de eso, ustedes pueden mover la molécula, pueden mover los grupos de electrones. Si ustedes lo mueven, van a ver el movimiento que tiene el enlace alrededor del átomo central, pero si lo sueltan, va a volver a la posición normal del enlace. Podemos agregar también otras cosas de este lado, pares solitarios y demás. Pero bueno, primeramente vamos a ver las geometrías que acabamos de mencionar. Por acá abajo ustedes tienen un cuadro donde dice nombre de la geometría y nombre de electrón y nombre de la geometría molecular. Hemos visto solamente las geometrías de electrón. Entonces vamos a ver que si tenemos dos grupos, se llama lineal. Si agregamos un grupo más, tenemos una geometría trigonal plana. Como les decía, vean que estas tres grupos realmente están en un solo plano. O sea, no hay uno que esté por encima del otro, sino que todos están en un solo plano. Ah, bueno, perdón, vamos a volver un segundo al anterior. También aquí tenemos todo en un solo plano. Ahora, si ustedes tocan esta opción que dice mostrar ángulos de enlace, también nos va a enseñar cuál es el ángulo de enlace que tienen estos grupos de electrones. Entonces, la geometría lineal tiene un ángulo de enlace de 180 grados. 180 grados es lo más lejos que podemos tener a dos grupos de electrones. Es uno para un lado, para la izquierda, y el otro para la derecha completamente. Esta es el ángulo de enlace más grande que vamos a encontrar, la manera más efectiva de separar los enlaces. Si ustedes mueven la molécula, ¿verdad? Esto nos muestra que la molécula realmente, o sea, en la vida real, los enlaces se pueden mover un poco, ¿verdad? Ahí se van acortando, pero eventualmente si dejamos de forzarlos, entonces vuelven a su ángulo de enlace original, 180 grados. Ahora, si agregamos un enlace adicional, el nombre de la geometría pasa a ser trigonal plana. Y observen que los ángulos de enlace ahora varían. El ángulo de enlace entre el átomo central y el grupo de electrones es de 120 grados. Como ahora tenemos un grupo de electrones más, entonces obligamos a los grupos a acercarse más. Entonces eso hace que el ángulo se acorte. De 180, entonces pasamos a 120 grados. Igual, siguen un mismo plano, eso sí, los grupos. También yo puedo pues, mover un poco aquí, ¿verdad? Para reducir o para agrandar. Pero los ángulos de enlace siguen siendo de 120 grados. Vamos con el cuarto tipo de geometría, tetraédrico. Al agregar un grupo más, nuevamente, los ángulos se tienen que hacer más chicos. Entonces, finalmente tenemos ángulos ahora de 109.5 grados. Y observen que ya esta estructura sí aprovecha todo el espacio tridimensional. Tenemos esta estructura que va hacia arriba y tenemos estas tres estructuras que van hacia abajo como si fuera una pirámide. Entonces esto es una estructura de tipo tetraédrico. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Escuché ahí como un micrófono. ¿Todo bien?
Entonces, tenemos aquí esta estructura, 109.5 grados. Agreguemos un grupo más de electrones. Ahora tenemos bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal, aquí entramos en un caso bastante interesante. Vamos a ver si podemos... me parece que la herramienta no lo indica muy bien, pero observen que aquí ocurre algo interesante. Primero, tenemos este átomo central y estos tres átomos que están en el mismo plano, formando un triángulo, ¿verdad? Lo podemos ver mejor desde arriba, forman un triángulo, y arriba del átomo central y debajo del átomo central hay un grupo de electrones y abajo otro grupo de electrones. El ángulo de enlace entre el átomo central y los grupos de arriba y de abajo son 90 grados, que es lo que estamos viendo aquí en este caso, 90 grados. Pero, realmente, si vemos, ahora sí, observen lo que ocurre si yo lo veo desde arriba. Si yo me fijo solamente en el triángulo que está en la estructura, vean que los ángulos son de 120 grados. Entonces, este es el único tipo de geometría donde tenemos dos ángulos de enlace distintos. Un ángulo de 120, si nos fijamos en el triángulo que tenemos en el centro de la estructura, y ángulos de 90, si consideramos el grupo que va hacia arriba y hacia abajo del átomo central. Entonces recuerden, bipirámide trigonal, el único caso donde tenemos dos tipos diferentes de ángulos. Y el último tipo de geometría sería la geometría octaédrica. Aquí tenemos nuestro octaedro. En el octaedro tenemos un cuadrado, en un solo plano, en el centro de la estructura, y arriba de ese cuadrado tenemos un grupo de electrones y abajo otro grupo de electrones. Aquí sí, todos los ángulos son de 90 para toda la estructura. Entonces, tenemos aquí el cuadrado en el plano, 4 grupos, y un grupo arriba y un grupo abajo. ¿Que se va entendiendo la idea, chicos? ¿Dudas por acá? Sí. Ok, muy bien. Esos son los 5 tipos básicos de geometrías. Ahora, ¿qué pasa con las geometrías de la molécula? Bueno, resulta que la geometría de la molécula es una subcategoría de la geometría de electrón. Realmente observen que aquí en la geometría de electrón, pues, no nos estamos preocupando de si tenemos pares libres o no tenemos pares libres. Realmente la geometría de electrones no nos hace diferencia entre si un grupo de electrones es un par libre o es un par enlazante. Pero la geometría de la molécula sí. Dependiendo de cuántos pares libres y cuántos pares enlazantes tengamos, ahí sí va a cambiar el nombre de la geometría de la molécula. Entonces, vamos a ir de nuevo desde el principio. Viendo ahora las geometrías moleculares. Teníamos el caso de la geometría de electrones lineal. Ahí solo podemos tener un escenario, que es que la geometría de electrones sea lineal. Por cierto, también les voy a pasar el tip para que lo vean también en el libro, por si gustan. En el libro tenemos en la página 420 del libro, tenemos un cuadro de resumen con las geometrías moleculares, geometrías de grupos de electrones y las formas generales que van a adoptar las geometrías, que es lo que tenemos acá y lo que estamos analizando. Entonces también se pueden apoyar con lo que viene en la tabla de la página 420 del libro de texto. Yo creo que ahí, no, ahí la 420. Ok. Realmente, si nosotros tenemos esta geometría y cambiamos uno de los enlaces por un par solitario, ¿verdad? De esta manera, que sea una molécula que tiene un átomo central con un par solitario y un enlace, observen que el nombre de la geometría molecular y la geometría lineal es el mismo, geometría de tipo lineal. Entonces, en el primer caso, la geometría lineal, no hay diferencia entre la geometría molecular y la geometría de electrones. Pensemos ahora en las formas trigonales.
En el caso de la forma trigonal, vamos a observar lo siguiente. Si todos los grupos de electrones son grupos enlazantes, es decir, son átomos con enlaces, el nombre de las dos geometrías es el mismo. Y esto se va a cumplir para todas las formas geométricas. Si todos son átomos, entonces la geometría de molécula es trigonal plana y la geometría de electrones es también trigonal plana. Pero observen qué pasa si yo cambio un enlace por un par libre. El nombre de la geometría va a cambiar. En este caso, se le llama geometría de electrones igual, trigonal plana, esa no varía, pero la geometría de la molécula la vamos a llamar doblado o curvado. También lo van a encontrar en el libro con el nombre de angular, que es el término más generalizado para este tipo de geometría molecular. Entonces, eso nos da una geometría de tipo angular. Por si acaso, chicos, no se preocupen que yo también les voy a pasar un resumen de todo esto. Esto en la presentación viene todo especificado en un cuadro y también está ahí en el cuadro, entonces luego vamos a verlo todo a manera de resumen. Ahora, ¿puedo quitar otro enlace y agregar otro par libre? Sí, y vean que me da ahora una geometría que llamamos lineal. Entonces, dependiendo de la cantidad de pares libres que agreguemos, así va a ir cambiando el nombre de la geometría de molécula. Entonces ahí tenemos dos escenarios. Tenemos geometría de molécula trigonal plana si todos son enlaces, doblado o angular si tenemos un par libre y lineal si tenemos dos pares libres. Veamos el siguiente escenario. Vámonos con el tetraédrico. Si tetraédrico tiene 4 grupos enlazantes, los dos nombres son iguales, tetraédrico. Si cambiamos un par enlazante por un par libre, obtenemos una geometría que llamamos pirámide trigonal. Y de hecho, generalmente la forma que adopta es estos 3 grupos enlazantes hacia abajo y este par libre es la punta de la pirámide. Entonces, por ahí tenemos pirámide trigonal. Quitamos un enlace más y ponemos otro par libre. A esto se le llama, tenemos unos de más. Ok, ahora sí. 2 pares libres y 2 grupos enlazantes. A esto se le llama geometría doblada o angular también. Y coloquialmente se le dice, en química le decimos el Mickey Mouse. Que parece como la cabeza de Mickey con las 2 orejas. El Mickey Mouse. Eso es una geometría angular. Quitamos un enlace más, ponemos otro par solitario y obtenemos finalmente otra geometría llamada lineal. 3 pares libres y un enlazante es lineal. Si nos vamos a 5, en 5 tenemos nombre igual para molecular y electrones si son 5 grupos enlazantes. Si ponemos un par no enlazante, el nombre cambia a estructura de balancín. Vea que inclusive la forma de la molécula cambia y un poco los ángulos de enlace. Esto es muy común. Entonces, esto lo llamamos una estructura de balancín. Si agregamos otro par solitario, obtenemos una estructura que llamamos forma de T. ¿Por qué se llama forma de T? Porque si lo ubicamos de esta manera, parece que forma una T, los grupos enlazantes. Entonces ahí tenemos balancín, forma de T, y inclusive podemos agregar un par solitario más, y tendríamos esta estructura que se llama estructura lineal. En este caso se llama lineal porque los dos grupos enlazantes quedan de forma lineal, mientras que los pares libres los vamos a ubicar en el triángulo que forma la estructura bipiramidal. Entonces, por ahí tenemos este caso y el último caso que sería la estructura octaédrica. Octaédrico mantiene su nombre si tenemos solo grupos enlazantes y agregamos un par solitario. Entonces, el nombre de la estructura se llama piramidal cuadrada, como en este caso. Nuevamente, generalmente este grupo de electrones queda como una de las puntas de la pirámide. Y si agregamos un par más,
tendríamos una estructura que llamamos cuadrado plano. Cuadrado plano porque este cuadrado queda en un solo plano, el cuadrado de la parte interior de la estructura. Entonces, nombre de la geometría de molécula depende de la cantidad de pares libres que tengamos sobre el átomo central. Quiero que observemos nada más un par de detalles adicionales. Detalle importante. Vamos a ver esta geometría trigonal plana, sencilla. Si tiene enlaces sencillos, se llama trigonal plana. Pero ¿qué pasa si yo cambio dos enlaces sencillos por dos enlaces dobles? Vean que igual se llama trigonal plano. ¿A qué nos lleva esto? A que no importa si el enlace es sencillo, si es doble o si es triple. Un grupo de electrones es un grupo de electrones independientemente del tipo de enlace que esté formando. Entonces podemos tener doble, podemos tener triple, que eso no quiere decir que tengamos que sumar grupos de electrones, no. Un enlace sencillo es un grupo de electrones igual que un grupo doble o que un grupo triple. Todo se considera como un solo grupo de electrones. No importa que tengamos dobles o triples. Y luego, quiero que veamos qué pasa si yo continúo agregando y tocando aquí. Aquí, si yo sigo tocando en el simulador, vean que no me deja poner más de 6 grupos de electrones alrededor del átomo central. Es porque 6 es el número máximo que vamos a encontrar normalmente en los átomos centrales. Más de 6 grupos es muy difícil de ver. Hay algunos que pueden tener hasta 7 grupos de electrones alrededor del átomo central, pero son casos muy contados que no vamos a ver en el curso de Química 1. Entonces, para efectos del curso, 6 es el máximo de grupos de electrones que vamos a tener alrededor de un átomo central. Ahora sí, chicos, dudas con esta parte. También pueden considerar dudas sobre el uso del modelo, porque el modelo lo tienen que usar para la tarea. Entonces, por si tienen ahí alguna duda adicional. ¿Keylor? Profe, una pregunta, es que en el cuadro de resumen del libro Uh-huh. veo como en la fórmula, en la forma de 2 dimensiones, como unos triangulitos con rayas. ¿Esas cositas qué significan? En la de 2 dimensiones. Ah, ok, muy importante. Tiene toda la razón, Keylor. Voy a buscar una imagen para presentárselas y que ustedes vean a qué se refiere Keylor con esas imágenes. Y por ahí me preguntan en el chat que cuáles son los pares no enlazantes en el simulador. Los pares no enlazantes son los que llaman pares solitarios. Entonces, este botón de acá es el que usamos para agregar pares solitarios. Y lo que vamos a ver es el globito con 2 puntos. Esos son los pares no enlazantes. Ok, a lo que Keylor se refiere es que dentro del cuadro, que van a ver en el libro, van a observar que hay estructuras que las representan con esta manera, que tengo aquí yo en la imagen de Google, ¿verdad? Abierta. Hay unas secciones que son unos triángulos con rayitas y hay una sección que es un triángulo negro completamente. Este tipo de representación lo llamamos una representación de cuñas.
cuñas. Y es un tipo de representación que se utiliza mucho en química orgánica. Esto es una manera en que podemos tratar de representar las moléculas tridimensionalmente utilizando un espacio bidimensional como el papel. Entonces, vamos a considerar que esta cuña, que está completamente negra, pintada, es un grupo, o un grupo de electrones, o en este caso un átomo de hidrógeno, que sale hacia afuera del papel. Mientras que las cuñas, que están dibujadas con líneas separadas, son grupos que van hacia adentro del papel. Y todo lo que esté dibujado con una línea sencilla está en el plano del papel. Entonces aquí tenemos dos grupos de electrones en el plano del papel. Tenemos un grupo representado hacia afuera y un grupo representado hacia adentro. Entonces este tipo de dibujo le da un efecto tridimensional a la molécula, sin necesariamente tener que dibujar, ¿verdad? Algo muy complicado. Entonces, si quieren dibujar grupos que vayan hacia adentro, utilizamos rayitas discontinuas y utilizamos una cuña completamente pintada para grupos que van hacia afuera del papel. ¿Se entiende un poco la interpretación? Sí. Ok. ¿Más preguntas, chicos? Este tipo de estructuras de cuñas, pues, no las usamos tanto en el curso de Química 1, pero sí lo vamos a usar mucho en orgánica. En orgánica sí se suele representar con mucha frecuencia este tipo de estructuras. Entonces, chicos, como les comentaba aquí en la presentación, ustedes tienen un resumen de toda esa información que acabamos de analizar. Por ejemplo, para la geometría lineal tenemos un cuadro que nos indica el ángulo de enlace, tenemos cuántos dominios enlazantes, cuántos no enlazantes y cuál es el nombre de la geometría molecular correspondiente. Inclusive tenemos aquí algunos ejemplos de moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un ejemplo de una molécula lineal. La trigonal plana tiene ángulos de 120 grados. Tenemos dos posibilidades para nombres de geometrías, que es la trigonal plana y la angular, dependiendo de la cantidad de dominios no enlazantes. Perdón, chicos. Tenemos la tetraédrica. Ahí son tres posibilidades las que vemos con más frecuencia. Tetraédrico si no hay dominios de electrones no enlazantes, piramidal si hay uno y angular si hay dos. También tenemos ahí algunos ejemplos. Y tenemos geometrías bipiramidal trigonal con sus 4 escenarios. Bipirámide trigonal, balancín, forma T y lineal. Y por último, la geometría octaédrica con sus 3 escenarios. Octaédrico, piramidal cuadrado y cuadrado plano. También tenemos ahí algunos ejemplos. Ok, ¿dudas, chicos? De acuerdo. Vean que estamos tomando, bueno, no tomando mucho esfuerzo, pero sí hacemos el esfuerzo de hacer una diferencia entre estructuras que tienen pares no enlazantes y estructuras que no los tienen. Eso es importante porque los pares no enlazantes tienen un efecto dentro de la forma de la molécula que es importante considerar. Lo que ocurre es lo siguiente. Los pares no enlazantes resultan ser grupos de electrones más grandes, más voluminosos. Esto se debe a que el grupo enlazante, por un lado, el que está formando un enlace, recordemos que se forma por un traslape de nubes orbitales, entonces queda, el efecto de compartir los electrones queda solamente en una sección de la nube de electrones. Básicamente, esos electrones están localizados en una zona específica entre los dos átomos. Entonces, pues los electrones no tienen tanta libertad de movimiento. Mientras que en los grupos no enlazantes, los electrones simplemente están en un área del orbital donde se pueden mover libremente, no están formando enlace. Entonces ellos pueden tomar un mayor espacio para poder distribuirse. Entonces, el par libre es más grande, es más voluminoso que el par enlazante. Al ser más grande, entonces esto lo que va a generar es que
ocurran más repulsiones si tenemos pares libres dentro de una estructura. Entonces, podemos comparar estas dos estructuras. Por un lado tenemos al metano. El metano tiene una geometría tetraédrica, tanto de grupo de electrones como molecular. Tenemos 4 átomos de hidrógeno, tenemos 4 pares enlazantes alrededor de ese átomo de carbono. El ángulo de enlace es el que predecimos, 109.5 grados. Pero vamos a observar ahora la molécula de agua, que está a la par. En la molécula del agua tenemos 2 pares no enlazantes y 2 pares enlazantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los pares enlazantes del agua generan más repulsión que los pares no enlazantes. Los pares no enlazantes generan más repulsión que los pares enlazantes. Entonces, todo este grupo que está arriba de la molécula de oxígeno genera mucha repulsión sobre los enlaces de abajo. Entonces, si tenemos mucha repulsión, lo que va a hacer es que el enlace se va a ir cerrando poco. Entonces, entre más pares libres tengamos sobre un átomo central, más pequeños van a ser los ángulos de enlace con respecto a lo que predice la teoría. La teoría predice que debería ser de 109.5 grados, pero se acorta a 104.5 grados debido a la presencia de pares libres. Entre más pares libres tengamos, lógicamente también se acorta más ese enlace. Entonces, es importante que consideremos esos efectos que tienen los pares libres sobre los ángulos de los enlaces de las estructuras. No se puede predecir como tal qué tanto se va a reducir un enlace. Eso tenemos que medirlo experimentalmente. Entonces, no podemos decir que se reducen 5 grados por cada par que agregamos. Eso depende del tipo de molécula y de los tamaños de los grupos de los electrones. Pero sí podemos decir que entre más pares agreguemos, más se va a cortar el ángulo. Todos estos ángulos también se miden experimentalmente. Entonces, este 104.5 es un valor que se ha medido experimentalmente en la molécula de agua. ¿Dudas con ese aspecto, chicos? Perdón, no sé si te lo he explicado, pero como uno calcula exactamente cuánto es la cantidad que se reduce, digamos, en la molécula de agua. Ahí están los electrones enlazantes, no enlazados. Y originalmente debe haber sido 109.5 grados, ¿verdad? Y si no me equivoco, ¿se puede volver un toquecito para ver cuál es la cantidad? Que al final quedó 104.5. ¿Cuál es la resta que se hizo para quedar con ese valor? Eso es lo que les decía, que precisamente no podemos calcularlo. No hay una forma de calcularlo. Solamente lo podemos determinar experimentalmente. Entonces tenemos que ir al laboratorio. Esto generalmente se hace por análisis ópticos. Entonces se mide cuánto fue el ángulo de enlace o cuánto es el ángulo de enlace de la molécula de agua comparado a la molécula de metal. Pero sí, no podemos hacer el cálculo en papel. Tenemos que hacerlo de manera experimental. Sí. Gracias. Entonces, generalmente lo que nos encontramos son ejercicios como este, donde tenemos que predecir cuál es la geometría de dominio de electrones, la geometría molecular, los ángulos de enlace para un grupo de moléculas. Y lo que tenemos que utilizar en estos casos es la estructura de Lewis. Entonces, por eso es que es tan importante, chicos, que ustedes sepan dibujar bien estructuras de Lewis. Porque si no sabemos dibujar bien estructuras de Lewis, no podemos sacar la geometría y tampoco vamos a poder hacer unos cálculos que veremos en la siguiente clase. Entonces, vamos a trabajar un poco nuevamente con estructuras de Lewis y geometrías ahora. Okay, por ahí teníamos como primer ejemplo una estructura que ya habíamos dibujado al principio de la clase. El tricloruro de fósforo. Por ahí teníamos que el total de electrones de valencia, no voy a volver a hacer todo el cálculo porque lo hicimos hace
cuestión de media hora, 40 minutos. El total era 7 por 3, son 21, más 5 son 26 electrones, que era lo que distribuíamos en la estructura, y habíamos llegado a la conclusión de que fósforo era el átomo central, teníamos cloros, cloros, cloros alrededor, teníamos un par libre sobre el fósforo y teníamos pares libres sobre los átomos de cloro. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que brindemos geometría de dominio de electrones, que se le suele llamar GDE. Geometría de dominio de electrones, geometría molecular y ángulo de enlace. Geometría molecular y ángulo de enlace. Ese simbolito que dibujé es el símbolo que se usa en matemáticas para ángulo. Ok. Entonces, para ese primer compuesto, ya por acá, PCl3. Para la geometría de dominio de electrones, contamos cuántos grupos de electrones tenemos alrededor, independientemente de si son enlaces o pares libres. Entonces, alrededor del átomo central tenemos 1, 2, 3, 4. 4 grupos de electrones nos lleva específicamente, voy a traerme los tipos de estructuras para ponerlos también aquí abajo. Ok. Tenemos nuestras formas. Entonces, buscamos la que tenía 4 grupos. 4 grupos sería la forma tetraédrica. Entonces, geometría de dominio de electrones tetraédrica. Ahora, para las geometrías moleculares, sí les recomiendo que si tienen el libro a mano, pueden utilizar el libro, o si pudieron descargar la presentación del aula virtual, pueden descargarla, y ahí vienen también las subcategorías. Geometría molecular. Si teníamos un par libre de electrones, el nombre de la geometría molecular era geometría de tipo piramidal cuadrada. O sea, colaborar. Bipiramidal trigonal. Piramidal trigonal o bipiramidal trigonal. De hecho, chicos, les voy a, de una vez les digo, en el libro hay un error en esa geometría. Dice bipiramidal trigonal, pero bipiramidal es otra cosa, es piramidal trigonal. Entonces, para que, si los que están utilizando el libro lo tienen a mano, entonces que le quiten ese bi al nombre de la geometría molecular. Piramidal trigonal. Y el ángulo de enlace establecimos que es de 109.5 grados. Ojo que aquí vamos a poner nada más el ángulo de enlace que se predice, ¿verdad? El que esperamos para la estructura. No es necesario colocar el que se reduce porque sabemos que esto va a tener un ángulo un poquito reducido por la presencia de un par libre de electrones. 109.5. Ok, chicos, ¿entienden la idea entonces del ejercicio?
¿Cuál es el error, profe, del libro? En la segunda columna, donde viene la estructura tetraédrica que tiene un par libre de electrones, el nombre de la geometría molecular dice bipiramidal trigonal, pero no es bipiramidal, es piramidal trigonal, porque es solo una pirámide, no son dos pirámides. Entonces es piramidal trigonal. Eso es un pequeño error ahí que tiene el libro. Ok, gracias. Perfecto. Ok. Veamos qué más tenemos por ahí. Teníamos al silano. El silano es esa estructura de acá. Silicio con 4 átomos de hidrógeno. Entonces vamos practicando un poco también estructuras de Lewis. Aquí de camino tenemos silicio que aporta 4 electrones. Tenemos hidrógeno que aporta un electrón por 4. Son 4 electrones también. Eso nos deja entonces con 8 electrones en total. Tenemos silicio como átomo central. Dibujamos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Dibujamos 4 enlaces. 2, 4, 6, 8. Y por ahí ya completamos los octetos del silicio y usamos todos los electrones para el enlace. Entonces ya está correcta la estructura. Ahora, según las geometrías, tenemos 4 grupos de electrones alrededor del átomo central. Sería tetraédrico. Y en este caso, todos son enlaces. Cuando son enlaces, la geometría molecular es la misma que la geometría de dominio de electrones. Entonces también le ponemos aquí tetraédrico. Y el ángulo de enlace, igual, 109.5 grados. Esa está sencillita. ¿Dudas? Okay. Vamos con BCL3. Esa también la dibujamos ahora al principio de la clase. Entonces ya tenemos por ahí la resolución, BCL3. Teníamos esta estructura con boro, cloro, cloro y cloro. Y las cantidades de pares libres correspondientes para cada átomo de cloro. Ok. Entonces, chicos, ¿qué geometría de grupo de electrones esperaríamos? Piramidal trigonal, ¿no? Por ahí dicen piramidal trigonal. Trigonal plano, ¿no? Trigonal plana, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. En este caso, el nombre, recuerden que el nombre es, vean, el caso sería este. Un átomo central, 3 grupos, trigonal plana. Trigonal plana. Que hay que tener cuidado que pirámide trigonal no es lo mismo que trigonal plana. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí con la nomenclatura que usamos. Eso es trigonal plana. Y como tenemos solamente enlaces, ¿cuál sería la geometría molecular? La misma. La misma, exactamente. Igual, trigonal plana. Y el ángulo de enlace, lo teníamos ahí en la presentación, es 120 grados para estructuras de este tipo piramidales, trigonales planas. Ok. Veamos, es interesante. SEF4.
SeF4. Vamos a ver cómo nos va con esta estructura. El total de electrones de valencia, el selenio, que está en el grupo 6, aporta 6 electrones. El flúor, que está en el grupo 7, aporta 7 electrones multiplicado por 4. 4 por 7 son 28 electrones. Le sumamos los 6 del selenio. Tendríamos entonces 34 electrones en total. Dibujamos selenio en el centro y tenemos 4 átomos de flúor alrededor. Y dibujamos enlaces sencillos. 2, 4, 6 y 8. Entonces, después de la resta, menos 8, tenemos 34, 26 electrones. Y ahora vamos a completar los átomos de flúor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Entonces restamos 26 menos 24. Me van a quedar 2 electrones. Ahora, chicos, nos topamos con un escenario que creo que no nos habíamos topado todavía. Nos quedan 2 electrones para repartir y ya todos los demás átomos han completado el octeto. Flúor está completo, selenio está completo. Entonces, ¿qué hacemos con esos 2 electrones, chicos? ¿Dónde los ponemos? Un segundo, chicos, ahí mientras ustedes lo piden. Ahora sí, chicos, ¿qué se les ocurre? Y por ahí tenemos un detalle importante, Ricardo, en el chat. El selenio es uno de esos elementos que tiene la capacidad de expandir el octeto. Entonces, si todavía tenemos electrones y tenemos que ubicarlos en algún lado, se los podemos poner a los átomos que tienen la capacidad de expandir el octeto. Entonces, selenio es un posible candidato. A los átomos de flúor no les podemos poner más porque el flúor no expande el octeto, pero a selenio sí. Entonces podemos dibujarle, sé que no se ve muy simétrico, pero podemos ponerle un par de electrones aquí al selenio de manera diagonal. Si ustedes quisieran volver a redibujar la molécula, lo pueden hacer y ponerlo un poquito más simétrico, pero así como está dibujado también es relativamente válido. Aunque lo podríamos volver a dibujar de esta manera, selenio, par libre aquí, y ponemos átomos de flúor y aquí, aquí y aquí, para que se vea más simétrico. Entonces, de esta manera también podemos representar. Entonces, chicos, ¿cuántos grupos de dominio tenemos alrededor de ese átomo de selenio? ¿Cuántos grupos de electrones? 4. 4 dicen por ahí, todos están de acuerdo que 4. No, porque le añadió otro par de electrones, que era el que sobraba. Hay que contar también este par libre. Entonces son 5 grupos de electrones alrededor del átomo de selenio. 4 enlaces y este par libre. Entonces, para el tetrafluoruro de selenio, tendríamos una geometría de dominio de electrones de 5 grupos, que sería bipirámide trigonal. Y ahora sí, en geometrías moleculares,
Para los que tienen el libro cerca o los que tienen la presentación, ¿qué geometría molecular adoptaríamos? Tetraédrica distorsionada. Voy a proyectarles, por ahí dice, sí, tetraédrico distorsionado. Es el nombre que se le da en el libro. También el otro nombre común, se lo voy a proyectar. Balancín, ¿no era? Exactamente, aquí tenemos el cuadro y sería, con un dominio no enlazante, una estructura de balancín. Balancín. Y el ángulo sería, aquí tenemos que especificar 120 y también 90 grados. Tenemos los dos tipos de ángulo en esa estructura. Recuerden que es el único caso, las bipirámides trigonales. ¿Dudas ahí con el tetrafluoruro de selenio? No. Okay. Vamos a ver un par también para ir cerrando estas que están interesantes. Tenemos este anión, el anión ICl4-1, que se llama tetracloroyoduro. El anión tetracloroyoduro. Tenemos ahí yodo y tenemos cloro. Ambos son del grupo 7. Aportan 7 electrones. Solo que tenemos 4 átomos de cloro. Entonces aquí tenemos un aporte mayor. 7 electrones por acá. Más 7 por 4 eran 28. Tenemos entonces en total aquí 35 electrones. Pero recuerden que hay que sumar 1 porque tenemos la carga negativa del anión. Entonces, un electrón. En total tendríamos 36 electrones para repartir. Cloro, como tenemos más átomos de cloro que de yodo, podemos asumir que el yodo va a ser en este caso nuestro átomo central. Entonces vamos a dibujarlo como un átomo central y vamos a colocar los átomos de cloro alrededor. Cloro por acá, cloro por acá, cloro por acá y cloro por acá. Repartimos enlaces sencillos 2, 4, 6 y 8 y repartimos pares libres de lo que nos queda. Acá restamos 8 y nos quedan 28. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Menos 24 electrones, nos van a quedar 4 electrones todavía. Igual que en el caso anterior, esos átomos esos electrones se los tenemos que dar al átomo que pueda expandir el octeto, que es generalmente el átomo central. En este caso, yodo tiene la posibilidad también de expandir el octeto. Entonces podemos ponerle 2 aquí y voy a ponerle 2 aquí abajo. Entonces nuevamente podemos redibujar eso de una forma más ordenada y representarlo de esta forma. Yodo, pongo un par libre aquí, un par libre acá, y pongo átomos de cloro acá, acá, acá y acá. Enlaces sencillos y pares libres para el átomo de cloro. Ajá, por acá y por acá. Y listo. Entonces, según esa estructura, la cantidad de grupos de electrones que tendríamos alrededor de ese átomo serían 6.
grupos de electrones. Entonces esto sería octaédrico. Y si nos fijamos en la estructura, tenemos dos pares libres. Según eso, ahí tenemos el cuadro. ¿Cuál sería la geometría molecular adecuada? Chicos, ahí la geometría molecular. Piramidal cuadrada. Piramidal cuadrada sería si tenemos Cuadrada plana. si tenemos dos pares libres, que es el caso, sería plana. Sí, ya, sí. Entonces, Hay que ver ahí, el nombre es muy parecido, entonces se nos confunden por lo general. Entonces, cuadrado plano para ese caso. Y el ángulo de enlace sería 90 grados. Recordemos que ahí todos tienen 90 grados. Ok. ¿Dudas con ese caso, chicos? Profe, a eso no le faltaría meter en todo lo de Lewis en paréntesis y ponerle la carga. Sí, sí. Realmente como la especie es un anión, tiene razón, y tenemos que ponerle la carga del anión afuera. Tiene toda la razón. Entonces ahora sí, ya quedó bien la estructura. Ok, ¿más preguntas ahí, chicos? Ok, vamos a hacer un último caso, que es también una estructura bastante interesante. ¿De verdad que el ángulo era 90? El ángulo es 90, sí, exactamente. Ángulo de 90. Okay. Ok, este caso es uno de esos casos bastante... Yo no sé si será solamente un problema mío, pero solamente estoy viendo la presentación. Y ya les acabo de compartir. Gracias. Ahí, si eso pasa en algún punto, ahí me avisen, chicos, porque a veces uno se le va a cambiar de pantalla. Esta estructura, difluoruro de xenón. Este es un caso muy particular porque conlleva a la especie xenón. Y la especie xenón es uno de esos casos de especies químicas que no tienen tendencia a formar compuestos químicos. De hecho, los únicos estructuras de Lewis que vamos a ver con gases nobles son con xenón. Hay algunas con criptón también, pero son menos comunes. Xenón sí suele formar algunos compuestos. Entonces, un ejemplo de ellos es el difluoruro de xenón. Igual los trabajamos con las mismas reglas. Xenón aportaría 8 electrones por ser un elemento del grupo 8 y flúor aporta 2 electrones 7 electrones multiplicado por 2, entonces serían 14 electrones de valencia. Si sumamos 8 y 14, tenemos 22 electrones para distribuir. En este caso, los gases nobles son nuestros átomos centrales. Y alrededor tenemos a nuestros átomos halógenos. Entonces, dibujamos enlaces sencillos. Por ahí va 2 y 4. Luego, nos quedan 18 por repartir. Llenamos los del flúor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y nos quedan todavía 6 por repartir. Entonces, esos 6 se los tenemos que poner al xenón, que es la única especie con la capacidad de expandir el octeto. Ponemos 2 y de ahí pongámosle otros 2 en la parte de abajo. 4 por acá y 6 por acá. Por lo menos para que no parezca que están todos en un solo conjunto, si no los ponemos así en diagonal.
Entonces ahí tenemos la estructura de Lewis para el difluoruro de xenón. Si pensamos en la geometría, tendríamos 5 grupos de electrones alrededor, entonces sería bipirámide trigonal para dominio de electrones. Y para geometría molecular sería lineal, que es la geometría correspondiente a 3 pares libres y 2 pares enlazantes. Y el ángulo sería 90 y 120 grados. Ok. ¿Dudas ahí con ese caso, chicos? ¿Estamos bien? Profe, entonces aquí los 3 pares libres se clasifican como si fueran solo 2 pares libres. No. Los 3 pares libres son 3 pares libres. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y tenemos 2 enlaces, 4 y 5. Entonces es una geometría bipirámide trigonal con 5 dominios. Y los tomamos independientemente. ¿Sí queda claro? Sí, Ok. ¿Más dudas, chicos? ¿Cuál sería la geometría molecular? Que se me acaba de olvidar. La geometría molecular sería lineal. Si vemos el caso de las geometrías bipirámide trigonal, las geometrías moleculares, si tenemos 3 dominios de electrones, la geometría sería de tipo lineal. De hecho, ahí teníamos el ejemplo. Difluoruro de xenón. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Estamos bien? Sí. ¿cuál era el ángulo? El ángulo era de 90 grados. 90 grados. Ok. Bueno, chicos, si estamos bien, si ya no tenemos dudas con estos casos, entonces vamos a dejar por acá la clase. Y nos veríamos el jueves para terminar la unidad 8 y dedicar la próxima semana a la unidad 9 y ya quedar entonces con los temas. ¿Más dudas de momento entonces? ¿Estamos bien? Ok, entonces estamos bien, nos vemos entonces la próxima semana, chicos. La próxima. Sorry, profe.